El día que el Manchester United casi rechazó a Cristiano Ronaldo y estuvo a punto de perder 100 millones en 2003, un director deportivo de uno de los clubes más ricos del mundo estuvo a punto de rechazar a un chico de 18 años por 12 millones de euros. No porque el chico fuera mediocre, sino porque parecía caro. Ese chico valía 80 millones 6 años después. Y el rechazo estuvo a una sola reunión de hacerse definitivo. Lo que no se cuenta en la historia oficial del fichaje de Cristiano Ronaldo al Manchester United, no es el éxito. Es lo cerca que estuvo de no ocurrir. Y lo que eso revela sobre cómo los clubes más poderosos del mundo toman decisiones que pueden valer o costar cientos de millones, es la parte de esta historia que más cambia la forma en que entiendes la diferencia entre un análisis de datos y el ojo que ve lo que los datos no capturan. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos las decisiones que estuvieron a punto de costar fortunas, las que sí las costaron y lo que separa unas de otras. Hoy vamos a analizar el verano de 2003 en el Manchester United. La negociación que estuvo al borde del fracaso. El informe de scouting que recomendaba no ficharlo. El club que lo descartó antes. Y la decisión unilateral de un entrenador que ignoró a su propio departamento técnico y cambió la historia del fútbol inglés para siempre. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que decía exactamente el informe de scouting del Manchester United sobre Ronaldo en 2003, es el detalle que más cambia la perspectiva sobre cómo se toman, en realidad, las grandes decisiones de fichaje en el fútbol profesional. Para entender lo que estuvo a punto de ocurrir necesitas entender cómo funciona la estructura de decisiones en los grandes clubes europeos en 2003. El sistema de scouting y sus límites. En 2003 los departamentos técnicos de los grandes clubes europeos tomaban decisiones de contratación basadas en 3 fuentes de información: informes de scouts que visitaban partidos, estadísticas de rendimiento básicas como goles y asistencias, y recomendaciones de entrenadores de la red de contactos del club. Cristiano Ronaldo en 2003 tenía 18 años y jugaba en el Sporting de Lisboa de la Liga Portuguesa, una de las ligas menos seguidas del radar de los grandes clubes ingleses. Sus estadísticas en esa temporada no eran extraordinarias para un jugador de esa edad. No era goleador. No tenía asistencias destacadas. Era un extremo con técnica llamativa pero estadísticas que no justificaban 12 millones de euros para un jugador sin experiencia en el fútbol de primer nivel. El director deportivo del Manchester United de esa época, analizando el expediente de Ronaldo sobre papel y sin haberlo visto jugar en persona, consideró que el precio solicitado por el Sporting de Lisboa era excesivo para el perfil estadístico del jugador. Esa evaluación era técnicamente razonable con la información disponible en el papel. El problema es que el papel no capturaba lo que Ronaldo hacía en el campo con el balón. El partido de pretemporada que cambió todo. En agosto de 2003 el Manchester United viajó a Lisboa para un partido amistoso de pretemporada contra el Sporting de Lisboa. Ese partido no era parte del plan de fichaje de Ronaldo. Era un partido de preparación de temporada sin relación directa con ninguna negociación activa. Alex Ferguson estaba en las gradas. Y en los primeros 45 minutos del partido Cristiano Ronaldo destruyó la defensa del Manchester United de tal forma que los propios jugadores del equipo, Gary Neville, Roy Keane y otros miembros del primer equipo, fueron al vestuario en el descanso, y le pidieron a Ferguson que fichara a ese chico antes de que se lo llevara otro. Eso no es una anécdota. Ese hecho documentado revela algo fundamental sobre cómo funciona el talento en el fútbol. No era visible en el papel. Era visible solo en el campo. Ferguson llamó al club esa misma tarde para reactivar la negociación que su departamento técnico había frenado por precio. Y tomó la decisión de pagar los 12 millones independientemente de la evaluación de riesgo que el informe de scouting había producido. Esa decisión unilateral de un entrenador que desafió el análisis de su propio departamento técnico fue la diferencia entre el error millonario y la inversión más rentable de la historia del fútbol inglés. El informe de scouting y lo que decía. El informe de scouting original del Manchester United sobre Ronaldo en 2003, que fue revelado en entrevistas posteriores con personas del entorno del club, calificaba al jugador como promesa de riesgo alto por 2 razones específicas. La primera era su tendencia al individualismo. En el lenguaje del scouting profesional, eso significa que el jugador priorizaba la acción individual sobre la colectiva con más frecuencia de lo deseable para un sistema de juego de equipo. En términos de fútbol moderno, regateaba cuando debía pasar. Esa característica, que en 2003 era vista como un déficit, era precisamente el atributo que Ferguson quería para el extremo derecho del United. La segunda razón era el peso inferior al estándar para su posición.
Ronaldo a los 18 años tenía una complexión física que los parámetros del scouting europeo consideraban insuficiente para resistir la dureza del fútbol inglés. Esa evaluación no era descabellada. Varios jugadores técnicos de complexión delgada habían tenido dificultades en la Premier League por esa razón. Lo que el informe no podía capturar era la capacidad de trabajo físico de Ronaldo, su disposición al entrenamiento y la velocidad con que su cuerpo se transformaría en los años siguientes bajo la metodología del United. El Chelsea y el segundo error que no fue. Paralelamente a las negociaciones del United ese mismo verano, el Chelsea de Roman Abramovich también había recibido informes sobre Ronaldo. El Chelsea en 2003 tenía dinero prácticamente ilimitado después de la adquisición de Abramovich, y estaba en una fase de compras agresiva. Los scouts del Chelsea que evaluaron a Ronaldo ese verano concluyeron que el jugador era demasiado delgado para la Premier League, y que su estilo de juego demasiado individual no encajaría en un sistema de equipo. El Chelsea descartó el fichaje antes de que llegara a fase de negociación. 6 años después, el Real Madrid pagó 80 millones de libras esterlinas por ese jugador demasiado delgado con estilo demasiado individual. La diferencia de valor entre los 12 millones de 2003 y los 80 millones de 2009 no fue solo el tiempo. Fue el desarrollo de un jugador al que un club creyó, y al que el sistema de análisis convencional no había sabido ver. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo una anécdota de fútbol. Es la demostración más documentada de los últimos 20 años de que las métricas convencionales de evaluación de talento tienen un límite, y que ese límite existe en exactamente el punto donde los mejores talentos son más difíciles de capturar en papel. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los errores más costosos de la historia no son los que se tomaron por estupidez. Son los que se tomaron por seguir exactamente el sistema que se supone que existe para evitar los errores. El informe de scouting no estaba mal hecho. El director deportivo no era incompetente. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Y el sistema estuvo a punto de producir el error más costoso de la historia del fútbol inglés. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿En qué decisión de tu negocio, de tu carrera o de tu vida estás siguiendo el sistema convencional de evaluación cuando lo que estás evaluando es exactamente el tipo de cosa que ese sistema no está diseñado para ver? Y si quieres continuar explorando las decisiones que estuvieron a punto de costar fortunas en el mundo del deporte, el próximo video analiza cómo el Leeds United pasó de semifinales de Champions League a la cuarta división en 6 años con una deuda de 100 millones de libras, y el mecanismo financiero específico que convirtió su mayor ambición en su destrucción total. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el error más costoso que puedes cometer no es el que tomas sin información. Es el que tomas con toda la información disponible pero con el sistema equivocado para procesarla.